Y hoy vamos a compartir este tema. La resurrección nos da una misión. Y para eso quiero invitarte a que busques conmigo Mateo capítulo 28 del 16 al 20. Mateo capítulo 28 de los versículos 16 al versículo 20. Creo que lo tenés ya ahí en tu pantalla. Sería lindo si querés buscarlo en la Biblia, tal vez lo tenés en otra versión y puedas comparar las versiones. Dice así: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Estamos hablando de los 11 porque ya Judas había traicionado a Jesús. Luego, por tan inmenso dolor y no encontrar una salida, él termina ahorcándose. Él compra un terreno con las 30 monedas de plata de su traición y se quita la vida. Así que ya no eran 12, eran 11. Pedro, aunque traicionó a Jesús, ya había tenido su tiempo de reconciliación, como vimos la semana pasada, y Jesús había resucitado y le había dicho a las mujeres que se iban a tener un encuentro en Galilea, en un monte, y allí fueron los 11 discípulos a ese lugar. Cuando le vieron, dice el versículo 17, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, como dice, y les aseguro, decirlo una vez más conmigo, como dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué maravilloso este pasaje, estas últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Y en este último domingo de abril queremos terminar esta serie de Jesús resucitado. Si vos te perdiste las anteriores, te invito a que las busques. Estuvimos el primer domingo con Semana Santa, alegrándonos en la muerte y resurrección de Jesús para perdón de nuestros pecados. Pero cada domingo de abril estuvimos hablando de la trascendencia, de la importancia, de la grandeza de la resurrección. Así que vos podés buscar ahí en las páginas, tanto en YouTube como en Facebook, está toda la historia y vas a ver cada una de estas predicaciones. Y estos domingos estuvimos meditando entonces en la importancia, la trascendencia de la resurrección para el cristiano y para la humanidad. Vimos que la resurrección es el sello de que todo lo que Jesús dijo era cierto. Cuando Él resucita, Él confirma cada una de las palabras que Él enseñó, pero también es un sello de que la resurrección estaba mostrando que Jesús era el Mesías, el Salvador, y también confirmaba su victoria sobre la muerte y sobre la maldad. De todo eso estuvimos hablando las semanas anteriores, y que la resurrección nos reconcilia con Dios. Pero hoy quiero hablar acerca de la implicación que la resurrección de Jesús tiene para nosotros, a la luz de este pasaje que hemos leído. ¿Qué provoca en aquel que recibe a Jesús? ¿Qué provoca aquel que se encuentra
con el Jesús resucitado? ¿Qué provoca en aquella persona que responde como respondieron estos 11 a ir a la montaña, a ir al lugar elevado, al ir al encuentro de Jesús resucitado? ¿Qué respuesta produce en el ser humano? Y la cuestión es que esta resurrección nos da una misión. Esta resurrección de Jesús no es un hecho que decimos, wow, qué lindo, qué interesante, mira lo que pasó y después sigo con mi vida. Esta resurrección nos tiene que marcar de tal manera que cambia los objetivos de nuestra vida, cambia la mentalidad de mis sueños, de lo que yo quiero lograr en mi vida, porque esta resurrección me da una misión. Lo primero que quiero señalar al ver este pasaje es que Jesús tiene toda autoridad. Lo primero que quiero marcar es que Jesús tiene toda autoridad. Fíjate ahí en el versículo 18 de Mateo 28, dice que Jesús se acercó a los discípulos y les dijo: se me ha dado. Mira qué interesante como dice, se me ha dado. No quiere decir yo siempre tuve. Está diciendo se me ha dado. ¿Quién lo está diciendo? El Jesús resucitado. Algo sucedió en la resurrección que provocó que ahora cuando se encuentra con Jesús con los discípulos, Él diga, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esto es muy interesante y muy llamativo, porque uno dice Jesús es Dios, entonces ya tenía toda autoridad. ¿Por qué dice ahora se me ha dado toda autoridad? ¿Por qué Jesús está afirmando luego de su resurrección estas palabras? Si Jesús ya era Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es Emmanuel. Él vino y se humilló a sí mismo. Tomó forma de hombre, tomó forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres. ¿Para qué? Para en obediencia morir en la cruz. Él se despojó de su condición de Dios cuando se hizo hombre, como dice Filipenses en el capítulo 2. Dice, Él aún siendo Dios y estando en la condición de Dios, se despojó de sí mismo. Es decir, que el Jesús que caminó por la tierra, que predicó, aunque hizo milagros, no estaba exaltado en toda su deidad. Él voluntariamente se despoja de su deidad. Por eso el Jesús hombre había aún cosas que no sabía, le estaban veladas y solamente el Padre las sabía, como hemos visto el domingo pasado. Pero ahora el Jesús resucitado ya no está velado, ya no está despojado de esa gloria. El Jesús resucitado ha recibido todo el honor y toda la gloria y se le ha dado toda autoridad por la obra que hizo de obediencia. Por eso en ese mismo pasaje de Filipenses 2 dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La resurrección de Jesús produce un quiebre en su posición y en su autoridad. Es el mismo Jesús, pero la posición y autoridad es diferente en algún aspecto tal vez misterioso en lo que era antes de su muerte y lo que es luego de su resurrección. Hasta la cruz, Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo llamó Juan. El Jesús antes de la cruz era un cordero. Era alguien que estaba destinado a un sacrificio expiatorio por la humanidad. Pero luego de la resurrección, Él es el león de la tribu de Judá. Él es el vencedor. Él es el que juzgará a las naciones. Su posición y su autoridad cambiaron. Hasta la cruz, el diablo tentaba a Jesús.
Ahí vemos en Mateo y en otros evangelios la tentación en el desierto, cómo Jesús estaba expuesto a la tentación. Él nunca pecó, pero él estaba expuesto. El diablo tenía dominio y autoridad para poder tentarlo. Cuando hablamos de tentación, quiere decir que algo provoca en el interior unas ganas de hacer eso. Y el diablo podía tentar a Jesús, y Jesús tenía esa virtud de poder resistirlo, pero sí podía ser tentado. Hasta la cruz él fue tentado, pero luego de la cruz él venció. Antes de la cruz el diablo le dijo: si vos postrado me adorás, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. ¿Se acuerdan de eso? Yo te daré todos los reinos de la tierra, le dijo el diablo en tentación a Jesús, si postrado me adorás. Eso fue antes de la cruz. Pero después de la cruz, el Jesús resucitado, ¿qué dice? Se me ha dado todo poder y autoridad. Ya no se lo dio el diablo. ¿Quién se lo dio? El Padre. El Padre lo levantó hasta lo sumo y le dio ese nombre sobre todo nombre, porque Él pagó el precio. Él no fue por el camino fácil de ceder a la tentación y recibir este regalo, entre comillas, del diablo, sino que Él pasó el camino de la obediencia, del sufrimiento, y una vez resucitado, Dios el Padre le dio todo el dominio y toda la autoridad. El Jesús que estaba hablando a los 11 discípulos era el vencedor, el que merecía ser adorado como el Dios eterno. Su divinidad estaba manifestada completamente y más que nunca, porque Él se había despojado de las limitaciones de su cuerpo mortal. El cuerpo del Jesús resucitado estaba glorificado, aunque se podían ver sus manos heridas, su costado lacerado, aunque los discípulos podían tocarlo, pero ya no era el mismo Jesús corrompible de antes de la cruz, el que podía morir. Este Jesús era el que resucitó y no iba a morir nunca más. Era el que había vencido a la muerte y al pecado. Gloria a nuestro Dios. Como fue su humillación en la cruz, fue su exaltación en la resurrección. Gloria a Dios. Este era el Jesús que estaba hablando, el que había recibido todo poder y toda autoridad. El Jesús que adoramos nosotros no es el Jesús de antes de la cruz. Es el Jesús actual, el que está vencedor, el que ya ha vencido a la muerte y al pecado. Jesús ya no tiene nada que probar. Él ya resucitó. Él venció de una vez por todas a Satanás y a sus huestes, coronándose como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él se coronó, Él venció. Él está sentado en el trono. La Biblia dice que Dios, el Padre, le dijo a Jesús: ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y como cristianos, nuestra máxima autoridad no es un ser humano falible. No seguimos los preceptos de una persona muy sabia, pero que en última instancia es alguien que está expuesto a la muerte y al fracaso. No, como cristianos no seguimos a un líder religioso, a un gurú o a un jefe líder de una religión. Nosotros seguimos a alguien que ha vencido la muerte, que vive para siempre, que reina, que es el Rey de todos los reyes, el Señor de todos los señores. Por eso le adoramos, por eso lo seguimos, por eso somos sus discípulos. Amén. El que nos envía en una misión mundial y de alta responsabilidad es el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Yo te invito en esta mañana a que postrado adores a Jesús
y que no dudes como hicieron algunos de sus discípulos. Sus discípulos se encontraron con Jesús resucitado, pero todavía algunos dudaban. ¿Será que resucitó? ¿Será que es el Mesías? Todavía había confusión, tal vez por el miedo que habían pasado unos días antes al verlo morir y ser perseguido, ser torturado. Tal vez esas imágenes en su mente todavía los estaban agobiando. El temor, el haberse dispersado todavía los tenía confundidos y no podían ver que Jesús había resucitado. Yo te invito a que abras tus ojos hoy y con fe creas que Jesús tiene toda autoridad, tiene todo el poder y que lo adores como Él merece. Amén. Él es el que nos envía, Él es el que nos dio una misión. Gracias. Lo segundo que quiero señalar es que somos enviados a ser discípulos. ¿Cuál es la misión que tiene el cristiano? La resurrección nos da una misión. ¿Quién nos da la misión? El vencedor, el que tiene toda potestad y toda autoridad. ¿Cuál es la misión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. En el versículo 19 y 20 que leímos recién de Mateo 28 dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Aquí está diciendo qué es lo que tiene que hacer aquel que es enviado en esta misión. Es la gran comisión, como se llama tradicionalmente a estas últimas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos. Son como un resumen del ministerio que Él nos encomendó a cada uno de aquellos que tomamos una decisión de comprometernos, seguir, obedecer y aprender de nuestro Maestro. La vida cristiana no se vive a nuestra manera. No es una forma de vivir de elección propia. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, un encuentro con el Jesús resucitado, Él es el maestro, yo soy el discípulo, Él es el que sabe, yo soy el que tengo que aprender, Él es el que me guía, yo soy la ovejita que tiene que ser conducida por el gran pastor. Así que aquí en la Gran Comisión Jesús dice qué es lo que tiene que hacer un cristiano. Y esta misión maravillosa que tenemos como iglesia sobre la tierra debe cumplir con las siguientes etapas. La primera dice: vayan y hagan discípulos. Así que la primera etapa es hacer discípulos. Es interesante que no se nos pide hacer creyentes, no se nos pide hacer adeptos a una religión. Un discípulo es alguien que está cerca de su maestro, también que está dispuesto a aprender y a obedecer. Un discípulo es transformado por la influencia de su maestro. Los 12 apóstoles, estos discípulos, pasaron tiempo con Jesús, 3 años, y su vida fue transformada. Y pasaron de ser pescadores a ser pescadores de hombres. Pasaron de ser parte de los ignorantes de su cultura a ser sabios en su palabra y decir cosas que asombraban. Pasaron de ser gente de carácter complejo a ser líderes fuertes y con un carácter firme para guiar a todo un pueblo que se volvía a Dios. Jesús está diciéndole: esto que yo hice con ustedes, de compartir tiempo, de enseñarles, de mostrarles mi ejemplo, de acompañarlos en el proceso, aún de llamarles la atención, ustedes tienen que ir a las naciones y hacer eso mismo. Por eso dice Jesús: así como el Padre me envió, yo a ustedes los envío. Nos envió a ser discípulos de Jesús,
no creyentes, no nos envió a llenar un salón, no nos envió a que firmen un compromiso de ofrendas mensuales. Nos llamó a ser discípulos. Es decir, que eso que eran los 12, en este caso ya los 11, tenían que contagiarlo a otros. Tenían que esa pasión por Jesús transmitirla para que otra gente se apasionara por Jesús y quisiera aprender, quisiera acercarse, quisiera vivir una vida diferente. Qué diferente o qué contraste con lo que es una religión, que es solamente un título. Yo soy esto, y después tu vida tal vez va por cualquier lado, pero vos tenés el título religioso, ¿no? Tal vez por herencia del lugar donde naciste. Muchos se llaman ahora filosofando, yo soy cristiano cultural. Una cosa muy rara, es un nombre que se han puesto algunos ahora. Yo soy cristiano cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que no creen en Dios, pero como viven en un país cristiano, con costumbres cristianas, con una moral cristiana, entonces dice yo soy cristiano cultural. No, Dios no nos llamó a ser cristianos culturales. Dios nos llamó a ser discípulos, gente que sí cree en este Jesús que tiene toda autoridad y todo poder, a tal punto que se compromete a decir, como yo vivo no está bien, y como vos me enseñas a vivir está bien, yo te voy a seguir y voy a aprender. Así que Jesús nos manda a nosotros en esta gran comisión a ser discípulos, no a convencer de una doctrina, no a que la gente sea más buenita, sino que siga a su maestro. Un discípulo es transformado por la influencia de su maestro. Segundo, nos manda a bautizar a esos discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es un acto de compromiso y de pertenencia. Es el acto donde públicamente me declaro identificado con Cristo en su muerte y su resurrección. El que da el primer paso, da el segundo. Ya no hay elección en el segundo paso, hay elección en el primero. Una vez que una persona dice, sí, yo voy a ser discípulo de Cristo, ¿qué es lo que Cristo quiere que haga? Lo primero que va a decir el discipulador, aquel que le está predicando, mira, lo primero que Cristo quiere que hagas es que te bautices, porque así lo dijo. Hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al bautizarnos estamos declarando públicamente, yo vivía de una manera, pero ahora voy a vivir de otra. Yo confiaba en mí mismo, ahora voy a confiar en Dios. Yo antes estaba muerto, ahora estoy vivo para Dios. Amén. Y por último, esta gran comisión dice, y enseñarles a guardar todas las cosas que Él nos mandó. El cristiano nunca se debería convertir o transformar por preceptos, formas y tradiciones humanas, sino que este discípulo se hace discípulo en cumplir todas las palabras que Jesús les mandó. Lo que debe marcar nuestra identidad, nuestras formas y nuestra manera de vivir no es la tradición. No son, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, como mandatos o formas de tradiciones humanas, sino porque la palabra de Jesús tiene tal valor para mi vida que yo la voy a obedecer. Y si me dice que no Jesús a algo, no voy a decirlo, porque si no me voy al infierno, porque si no me van a señalar con el dedo los otros cristianos, porque si no, no voy a pertenecer al grupo. Yo voy a obedecer porque mi Jesús me lo dice, y si Él me lo dice es lo mejor para mí, porque lo amo, no por temor, no porque van a decir algo de mí, sino por amor y por honra a mi Dios. Este es el discípulo, y a esto es lo que nos mandó Jesús: hacer discípulos a todas las naciones,
sin discriminación, sin diferencia de raza ni cultura, a todas las naciones, pero también bautizarlos. Y no es una cuestión, te bautizo, ya sos parte, listo, viví tu vida. No, enseñarles a guardar todo lo que Jesús nos ha mandado. Por eso el libro de los Hechos nos relata que los nuevos discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta doctrina enseñaba a la gente cuáles habían sido las palabras, enseñanzas y obras de Jesús. La gente se reunía en las casas, la gente se juntaba, y una de las cosas que hacían era escuchar cuál era la doctrina de los apóstoles, qué era lo que habían vivido estos apóstoles con Jesús, qué era lo que habían aprendido de Jesús, qué era lo que habían visto de Jesús, qué ejemplo les había dado, y ellos perseveraban en esta doctrina. Esta doctrina era la que enseñaba a la gente a ser un discípulo de Jesús. Como cristianos debemos aferrarnos más que nunca en la doctrina pura, sin adornos ni religiosidad, esa doctrina que Jesús predicó. Pero también es la que debemos proclamar a las naciones. Lo maravilloso de la Gran Comisión es que abre la puerta de par en par a todo aquel que necesita salvación para que se convierta en un discípulo de Jesús. Es un llamado universal. El mensaje de Jesús no es un mensaje sectario, no es un mensaje para unos pocos, no es un mensaje para aquellos iluminados. No necesitas dinero para acercarte a Jesús, no necesitas tener un estatus o ser un teólogo, ni pertenecer a un círculo exclusivo para recibir la salvación que Jesús ofrece. Lo único que necesitas es fe y arrepentimiento y un corazón rendido a aquel que venció a todo principado y toda potestad. La salvación es para vos. Vos podés ser un discípulo de Jesús. No digas, no, esto es para otros. No, esto es para gente buenita. No, esto es para algunos que son tocados y tienen esa capacidad. A veces algunos me dicen, sí, porque vos sos muy religioso. No, la salvación es para vos. No importa en dónde estás metido, no importa en el lío en que te viste envuelto, no importa la crianza que tuviste, no importa tu cultura, no importa el país donde naciste. Jesús murió para salvarte de tus pecados. Él resucitó con poder. A Él se le dio todo poder y autoridad, y Él nos mandó a hacerte discípulo a vos. Así que volvete a Dios y entregale tu corazón a Él con fe y arrepentimiento. Para terminar, Mateo 28, versículo 20, dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y esto es lo que más maravilloso con lo que quiero concluir. Jesús estará siempre con nosotros. Jesús estará siempre con nosotros. Él dice: les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta es una promesa que trae seguridad a nuestras vidas. Mientras vamos, Él viene con nosotros. Gloria a Dios. Jesús está comprometido con la misión de la iglesia. Su resurrección nos da una misión, una gran comisión de alta responsabilidad, pero Él está comprometido con esta misión. Él no nos manda solos, no nos deja a nuestra suerte. Él conduce nuestra suerte y nos dará la victoria. Hay mucha gente que hoy necesita encontrarse con Jesús, como cantábamos hace un momento. Nuestra ciudad está sufriendo, nuestra ciudad necesita un despertar espiritual, necesita un avivamiento. Muchos que se encuentran solos,
muchos que están desamparados, muchos que perdieron el rumbo y están perdidos. Pero cuando tú y yo llegamos hasta ellos, Jesús también llega, porque Él va con nosotros. Eso es maravilloso. Tal vez cuando vas a visitar a un anciano que está solito o orar por un enfermo y decir, yo estoy yendo para ir a predicar. Esa persona no te necesita a vos, esa persona necesita a Jesús. Pero cuando vos llegás, llega Jesús también. Porque Él dice, vayan ustedes y yo iré con ustedes. No los dejaré solos nunca. Entonces, cuando vos te acercás a esa persona, Jesús se está acercando a esa persona. Si nosotros llegamos a nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo o llegamos a alguien a través de internet, Jesús está llegando también para invitarlos y decirle, síganme, sean mis discípulos y encontrarán la plenitud de la vida. Nosotros cada vez que armamos estas reuniones que salimos en vivo para YouTube, para Facebook, no queremos llegar nosotros, no queremos que nos veas a nosotros. Queremos que veas a Jesús que está siendo predicado, que está siendo proclamado. Jesús resucitó. Él tiene salvación para tu vida. Él puede levantarte de donde hayas caído. Hay restauración y transformación para tu familia. Dios te ama y te ama de tal manera que nos motiva a nosotros a ir, aunque sea a través de internet, y llegar a ti junto con Jesús. Jesús está llegando también a través del internet a tu casa. Jesús está en este lugar y cada vez que vos vas a un lugar a proclamar Jesús resucitó, Él tiene algo para tu vida, no te sientas nunca solo, porque detrás tuyo, al lado tuyo, delante tuyo está Jesús. El Espíritu Santo está convenciendo a esa persona de pecado, de justicia y de juicio para que se vuelva a Él. Así que yo te invito en esta mañana, volvé tu corazón a Jesús, toma una decisión. Yo quiero ser discípulo de Jesús, no quiero ser un creyente, no quiero ser un simpatizante, no quiero ser un religioso, no quiero tener un título de cristiano cultural o llamarme cristiano y bueno, soy humano, soy cristiano. No, quiero ser discípulo de Jesús, quiero conocerlo, quiero aprender de Él, quiero que Él me guíe en mi caminar. Quiero tomar decisiones acordes a la voluntad de Dios. Si en esta mañana vos le querés entregar tu corazón a este Jesús, el que tiene poder, todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra, aquel que humilló públicamente a todo principado y toda potestad, aquellos que tal vez te están molestando en estos momentos, Jesús los venció. Si vos hoy decidís, yo quiero ser parte de este cuerpo, de este pueblo llamado a ser discípulo de Jesús, quiero comprometerme con Él y aprender una vida nueva, que su presencia esté conmigo siempre. Yo te invito a hacer una oración de entrega en esta mañana. Te invito a que le digas a Jesús, yo acepto lo que hiciste como Cordero de Dios. Te pido perdón por mis pecados, pero ahora yo quiero que seas mi Señor como un león, como el león de la tribu de Judá. Vamos a orar entonces y yo te invito a que inclines tu rostro. Y si nunca le entregaste tu corazón de esta manera a Jesús, tal vez hiciste alguna oración, tal vez crees, tal vez orás seguido, pero nunca tomaste esta decisión. Yo me voy a comprometer a tal punto de ser un discípulo de Jesús, de aprender de Él, dejar que su verdad sea mi verdad, dejar mis propios caminos y seguir su camino. Esto es solamente algo que el Espíritu Santo puede convencerte a hacer, pero si sentís, yo necesito hacer esto, yo te invito a que con toda tu fe ores de la siguiente manera conmigo. Padre Dios, yo reconozco que Jesús fue enviado a esta tierra en obediencia, se despojó de su condición de Dios,
despojó de su condición de se hizo Dios. semejante a los hombres, Se hizo semejante a los hombres. se humilló hasta lo sumo, Se humilló hasta lo sumo, sin pecado, sin pecado, pero tentado en todo, pero tentado en todo. fue sacrificado en la cruz. Fue sacrificado en la Su cruz. sangre se derramó Su sangre se derramó sin merecerlo, sin merecerlo, siendo justo, siendo justo, siendo perfecto. siendo perfecto. Sufrió este dolor Sufrió este dolor para darme salvación. para darme salvación. El castigo El castigo por mis pecados por mis pecados y para que tenga paz con Dios, y para que tenga paz con Dios. lo sufrió Él en la cruz. Lo sufrió Él en la cruz. Pero Él resucitó Pero Él resucitó y se le dio todo poder y se le dio todo el y poder toda autoridad y toda autoridad y me invita a ser su discípulo. y me invita a ser su discípulo. Hoy quiero responder, Dios. Hoy quiero responder, Dios. Me arrepiento de mi manera de vivir, Me arrepiento de mi manera de vivir, alejada de Dios, alejado de Dios, sin tenerlo en cuenta en mis caminos. sin tenerlo en cuenta en mis caminos. Y aún tantos pecados, Y aún tantos pecados, tantas maldades, tantas tantas heridas que causé a otros. tantas heridas que causé a otros. Me arrepiento. Me arrepiento. Vuelvo mis ojos a Jesús Vuelvo mis ojos a Jesús y confío y confío que Él me va a guiar que Él me va a guiar por un camino por un camino que va a traer vida, que va a traer vida, plenitud plenitud y eternidad y eternidad a mi vida. a mi vida. Te recibo, Jesús, Te recibo, Jesús, como mi Señor como mi Señor y como mi Salvador. y como mi Salvador. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, dame de tu Espíritu Santo. dame de tu Espíritu Dame Santo. de tu Espíritu Santo. Dame de tu Espíritu Santo. Enséñame Enséñame cómo obedecerte cómo obedecerte y cómo seguirte. y cómo seguir. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración por primera vez o aún te has reconciliado con Dios, tal vez vos habías entregado tu vida hace mucho tiempo y te alejaste y hoy te estás reconciliando, ahí anotalo. Comunicate con nosotros en las páginas de Facebook. Tenés un botón de WhatsApp que te podés comunicar directamente con nosotros y contanos, porque queremos orar por tu vida, acompañarte en este camino. Amén. Damos gracias a Dios por esta hermosa mañana, por esta hermosa reunión, y queremos decirte que vos ahí pongas tu petición, porque de lunes a viernes estamos orando de 7 de la mañana a 8, intercediendo por todas las necesidades.